Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Amigos y amigas, desde que asumió la presidencia el presidente Trump, y antes incluso, hemos tenido estas políticas anti-inmigratorias de Trump. Él decía en su campaña política, antes de que sea electo presidente del país, que quería deportar a muchas personas, poner un muro en la frontera con México y mucho, mucho más. En meses recientes con ICE han dicho que las prioridades son 3 categorías de personas. Número 1, los que tienen una orden previa de deportación. Número 2, los que tienen un récord criminal serio, por ejemplo, una felonía. Y número 3, la gente que tiene menos de 2 años en este país. Entonces, sobre todo, han estado concentrándose en meses recientes en esos 3 tipos de personas. Una vez más, los que tienen una orden de deportación previa, los que tienen un récord criminal serio o los que tienen menos de 2 años de presencia física en Estados Unidos. Sin embargo, en días recientes, y esto ha sido una noticia muy, muy grande en los medios de comunicación, por supuesto, han dicho que la política ahora de Trump y de ICE, del Department of Homeland Security, es detener y deportar a todas las personas que no tienen documentos en este país. En primer lugar, no creo que sea posible esto porque, como sabemos, hay como 11, 12 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos. No van a poder detener a 11 millones de personas y deportarlas menos todavía. Sin embargo, yo quiero que entienda mucha gente que la mayoría tal vez de personas, esto no es una mala noticia, porque mucha gente que está en este país, si les detienen los de ICE bajo las políticas antimigratorias de Trump, si detienen a muchas personas, incluyendo tal vez usted, no le van a deportar. Repito, no le van a deportar de este país. ¿Por qué? Porque no pueden. ¿Por qué? No olvidemos que bajo la Constitución de Estados Unidos tenemos un concepto sagrado en este país que se llama en inglés due process. En español se llama el debido proceso. Ahora, hablemos un poco de este due process, el debido proceso. En primer lugar, ¿dónde está? ¿En qué parte de la Constitución está el concepto del due process, del debido proceso? Está en 2 enmiendas, en la 5ª enmienda y en la 14ª enmienda. ¿Qué son enmiendas? Enmiendas son cambios que se han hecho a la Constitución en este país a través de las décadas y siglos. Porque tenemos la Constitución original, pero también a través de los tiempos se han hecho cambios, como en muchos países cambian la Constitución. Aquí no han cambiado la Constitución, la básica sigue siendo igual, pero se han hecho enmiendas, adiciones a la Constitución original. Una vez más, ¿qué es el due process? ¿Qué es el debido proceso? Acuérdense que yo he dicho a través de los años también en este programa que si detienen a una persona que califica para una defensa en la Corte de Inmigración, no le pueden deportar porque tiene el derecho esta persona a defenderse en corte primero. Ese es el due process. Dicen que no le pueden encarcelar a una persona o no le pueden deportar a una persona, no le pueden perjudicar a esta persona sin antes darle su derecho a defenderse en las cortes de justicia de este país. Por ejemplo, si le arrestan a alguien, no pueden meterle a la corte sin antes que la persona pueda defenderse en la corte, porque a lo mejor la persona no es culpable. Entonces, con un abogado o abogado se defiende en la corte y si el jurado encuentra que la persona es inocente, le dejan en libertad. Ya no le detienen. Igual con inmigración. Si una persona es detenida por ICE por su aspecto físico o porque no tiene papeles, porque es indocumentado en este país, si esa persona no tiene un récord criminal serio o no tiene una orden de deportación previa, le tienen que poner en corte primero. No le pueden deportar enseguida. No le pueden deportar right away, como dicen en inglés. Tienen que ponerle en corte primero. Esta persona tiene el derecho fundamental constitucional de defenderse en la Corte de Inmigración primero. Entonces, ¿por qué es tan importante este concepto, del due process con la noticia reciente de que el gobierno de Trump quiere deportar al máximo número posible de personas? ¿Por qué? Porque una gran mayoría tal vez de personas, si les detienen, no tienen documentos, le detienen, no le pueden deportar, porque tiene bajo el due process, el debido proceso, el derecho a defenderse en la Corte de Inmigración primero. Ahora, mucha gente que está viendo este programa, mucha gente que está en este país, califica para defensas en la Corte de Inmigración como la cancelación de la deportación.
No olvidemos las 3 condiciones para calificar para la cancelación de la deportación. Número 1, mínimo 10 años en este país. Número 2, tener hijos americanos menores de 21 años. Y número 3, haberse portado bien aquí, lo cual significa que no tenga delitos serios y que haya pagado impuestos. Si la persona no tiene ningún problema anterior con inmigración, no tiene ninguna deportación o no tiene delitos serios en su récord y le detienen y califica porque tiene estas 3 condiciones, le están haciendo un favor en un sentido porque tienen que ponerle en corte. Si le ponen en corte, great, magnífico. Nos ahorran a nosotros el trabajo de poner nosotros mismos a la persona en la corte de inmigración y aplica para un permiso de trabajo primero. Y si ganamos el caso de la cancelación de la deportación, como hemos ganado aquí más del 90% de nuestros casos de la cancelación, le vamos a obtener a la persona una green card en este país. Entonces, no es el momento de esconderse. Escúcheme, por favor, no es el momento de esconderse. Es el momento de llamar ahora mismo a Yuma Madey Fasano, hacer una cita para ver si usted califica para la cancelación de la deportación, el asilo, la visa U o el perdón provisional o una petición familiar. Hágalo lo antes posible y no tenga miedo. Si usted califica para defensas como la cancelación de la deportación, no tenga miedo de ICE o de la presidencia del presidente Trump. Muchas gracias. Esperamos su llamada lo antes posible. Haga una cita. No se esconda. Muchas gracias. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman regresa en un momento.